objetivos de año nuevo. Áreas en las que debemos trabajar en nuestra vida en este año nuevo. Y voy a leerles algunos objetivos que ponen aquí como de manera didáctica. Cada uno tiene que hacer objetivos. Si nosotros no escribimos objetivos, metas para este año, propósitos para este año, vamos a arrancar un año sin propósito. Yo les decía en diciembre que es como si en este salón hubiera un punto de tiro al blanco donde debemos pegar unas flechas, clavar unas flechas. Pero este lugar está con la luz apagada y nosotros no tenemos ni idea a dónde está. Y a cada uno de nosotros nos entregan 80, en el caso de Radamel 62, están diciendo que 61, pero realmente tenía 62 años. 62 años, 62 flechas nos entregan. Y cada flecha es un año de nuestra vida, en donde podemos conquistar, lograr, acertar o perder, mis amados. Cuando los niños, cuando uno es pequeño, cuando somos más chiquitos más bien, en el colegio se nos califica cada año. Y dependiendo las notas y los comportamientos que hemos tenido a lo largo del año, al final del año se emite un veredicto y se sabe si el niño pasó o perdió el año. ¿Sí es así o no? Entonces vamos al colegio y recibimos las notas y sabemos si nuestro hijo pasó o perdió. Bueno, normalmente ya lo tenemos más o menos calculadito. Hay sorpresas, pero normalmente uno sabe cómo va su chino. Si pasó o perdió el año. Pero después de que salimos de la universidad, después de que salimos del colegio, ya no vuelven a calificarnos. Comienzan a pasar año tras año y ya nadie nos califica. Ya no tenemos un profesor que nos dice pasó o perdió. Ya no tenemos un papá que esté pendiente a ver si ese año pasamos con 3 raspado, con 3.5, perdimos. Si no hicimos nada, si sacamos 0 en ese año, ya no nos vuelven a evaluar. Pero eso no quiere decir que no estemos ganando o perdiendo en cada año. Y yo creo que cada año que pasa, si nadie nos lo va a evaluar, deberíamos arrodillarnos nosotros y hacerlo delante del Señor, en la presencia del Señor. Y decir: Señor, la verdad, tengo que reconocer que en este año no hice nada, no cumplí los propósitos, no trabajé, no luché. Ahora, cuando una persona no escribe las metas, entonces cualquier cosa que le pase, le parece bien. Si comió, bien, y si no, también. Entonces no puede determinar si el año fue fructífero o no fue, o fue perdido el año. Entonces, si queremos, eso cualquier persona, cualquier empresa que quiera cumplir metas, lograr propósitos, tiene que escribirlos. Es la visión de nuestro año. Y el Señor nos envía la provisión cuando hay visión. O sea, no podemos arrancar el año sin metas. No podemos. Pero no nos gusta escribir las metas sin antes estar en el tiempo de ayuno, escuchando la dirección de Dios, la voz de Dios. Antes, el día 31 de enero yo les hacía escribir las metas y hacía que cada uno trajera una agenda o una hoja o algo y escribieran las metas. Les entregábamos hojas y lápiz para que escribieran las metas. Pero después de que el Señor nos guió a hacer los ayunos de inicio de año, nosotros decidimos, aunque podemos ir escribiendo propósitos, desde el año pasado podemos estar escribiendo cosas que vamos a hacer en este año, pero el que le pone el sello a nuestros propósitos,
No debemos ser nosotros, sino el Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué vamos a hacer en este año, mis amados? ¿Lo que nosotros queremos o lo que Dios quiere? Bueno, entonces vamos a escuchar la voz de Dios para saber qué es lo que quiere, qué es lo que pide Dios de mí para este año, qué espera Dios de mí. Y eso que Dios me hable y me diga, entonces me va a permitir obtener números, fechas, propósitos para este año. Entonces vamos a escribir metas, cada uno de nosotros, y al terminar el ayuno el domingo, le vamos a pedir al Señor que le ponga el sello. Amén. Y Él le pone el sello y nosotros firmamos de compromiso con Dios, donde le decimos: en este año vamos a trabajar con esfuerzo, porque el Señor le dijo a Josué, después de que Josué había sido un siervo de Dios, el Señor le dijo: solamente una cosa te falta. Le dijo: solamente esfuérzate y sé valiente para hacer conforme la ley de Moisés. Por eso el Señor dijo solamente, como diciendo: solo te falta una cosa, esfuérzate. Y eso es lo que quiere el Señor, que trabajemos siempre con esfuerzo. Una vida sin propósito, una vida sin esfuerzo, una vida sin trabajo no vale la pena. Pero vamos a gastarnos la vida para el Señor, amén. Y nuestras coronas se las vamos a traer al Señor para que la gloria la reciba Él. Yo quiero, en este tiempo con Dios, hay una palabra para el día de hoy. Quiero leerla para comenzar este ayuno. Y es el día 4. ¿Lo tienen? Bueno, ¿saben qué estamos leyendo en el tiempo con Dios? Estamos leyendo el Evangelio según San Marcos. Y ya en este momento vamos en el capítulo 2. O sea, los que no han arrancado todavía a hacer el devocional, todavía les falta arrancar. Y vamos a Marcos capítulo 2, verso 1. Dice la palabra de Dios, leamos todos. Después de algunos días, Marcos 2, 1. Es que este es diferente. Bueno, esto es un poquito diferente. Después de algunos días, está invertido ahí, ok. Después de algunos días, entonces leamos, sigue ahí. Después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. O sea, el Señor entró en la ciudad donde puso su centro de operaciones a nivel ministerial, y en esa casa donde él vivía, parece ser que era la casa del apóstol Pedro. En la casa donde él vivía, allí en esa casa, inmediatamente se supo que Jesús había llegado. Se golpeó la gente del pueblo, todo el mundo vino a Jesús. Dice, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Entonces probablemente era una persona que era cuadripléjico, porque cuando una persona es cargada, cuando es solamente las piernas, entonces entre dos lo cargan. Pero cuando una persona es cargada por 4 personas, es porque probablemente ni siquiera desde la columna para abajo pueda mover, desde antes. Dice, vinieron él y 4 personas más lo cargaban. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba. O sea, imagínense el Señor Jesucristo enseñando la palabra de Dios, la gente recibiendo la palabra, él ministrándoles, cuando de pronto comenzó a ver que en el techo de la casa de él comenzaron a quitar las tejas del techo. O sea que ellos se subieron, pusieron una escalera y se subieron al paralítico hasta el techo. O sea, eso es una cosa tremenda. Hacer semejante como locura. 4 personas allá arriba y subiendo, me imagino que tuvieron que amarrarlo
de alguna camilla, de algo, y subirlo con lazos hasta el techo. Dice, y como no podían acercarse a la causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Verso 5. Mire lo que dice aquí la palabra. Al ver Jesús la fe de ellos. ¿Cómo así? ¿La fe se puede ver? ¿Ustedes qué dicen? ¿La fe se puede ver? ¿No se supone que es algo espiritual mi fe? Y cada uno dice, es mi fe. ¿Y eso quién me lo puede juzgar? Es mi fe, eso es mío, nadie lo sabe. ¿Por qué dice? Y a veces se ponen a pelear entre personas que dicen, ¿usted por qué me juzga mi fe? ¿Y por qué? Porque es que la fe, según la palabra de Dios, se puede ver. Aunque sí es algo espiritual, se puede ver. Por eso dice la Biblia, al ver Jesús la fe de ellos. Entonces, ¿la fe de quién? ¿Del paralítico? ¿De cuántos? De los 5. De los 5, los 4 que lo cargaban más él, porque yo creo que si él no hubiera creído y no hubiera creído que iba a pasar un milagro, él no se hubiera dejado descolgar ni colgar por allá. O sea, yo creo que él también entró dentro de esa fe. Ahora, primero una multitud, todo lleno. Ellos deciden subirlo hasta por allá, romper el techo de una casa ajena, quitarle las tejas y con ese paralítico que se les podía escurrir en cualquier momento, decidieron bajarlo, descenderlo en medio de la multitud. Pregunto yo, ¿se ve o no se puede ver la fe de ellos ahí? Entonces digan conmigo, la fe sí se puede ver. Digan, la fe sí se puede ver. ¿Se puede ver en qué? En los pasos que damos nosotros todos los días, en las cosas que hacemos. Por ejemplo, algo que me parece muy importante que demuestra nuestra fe es estar hoy aquí. Habernos despertado hoy, no habernos quedado en casa un inicio de año, un 4 de enero, en vez de quedarnos haciendo pereza hoy viernes, decidimos levantarnos, venirnos a la iglesia a escuchar la voz de Dios. Y por eso dice el Señor, al ver Jesús, la fe de ellos. Que un día viernes, algunos deberían estar trabajando, algunos tienen empresas, algunos pidieron permiso en su trabajo para estar escuchando la voz de Dios. Entonces, la fe son pasos. Y en este año 2019 vamos a mostrarle al Señor nuestra fe con nuestros pasos. Amén. Con nuestras acciones. Porque se tiene que ver nuestra fe. Porque si nuestra fe no se nota, es porque no hay fe. Así que dile a la persona que tienes al lado, tu fe se tiene que ver. Y dice Jesús, dice la Biblia, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí, ¿por qué habla este de ese modo? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Eso es lo que están hablando allí. No son cualquier lagaña en mico. Ellos son los escribas, los fariseos, los judíos, los conocedores de la palabra. Y según la palabra, el que puede perdonar pecados es Dios. Pero ellos decían, y blasfemia dice este. ¿Por qué le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados? Si solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús con esa afirmación que le dio al paralítico?
¿Qué estaba diciendo Jesús? Que Él era Dios, que Él es Dios. Amén. Y dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les preguntó, ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. Qué tremendo, ¿no? ¿Hay algo imposible para el Señor? ¿Qué movió? ¿Qué cosa estaba detrás de este milagro? La fe. Si nosotros vemos todos los episodios, los pasajes de la Biblia donde hay milagros, todos van acompañados, precedidos de unos pasos de fe. Pasos de fe. O sea, queremos milagros en este 2019, queremos ser 1000 veces más. ¿Cuántos quieren ser 1000 veces más de lo que ahora son? Bueno, pues tenemos que dar pasos, digan conmigo, pasos de fe. Yo quiero leer para cerrar un pasaje que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 2. Santiago, el hermano del Señor, capítulo 2. Y yo quiero que leamos, quiero pedirles que leamos desde el 14 hasta el 26. Está leyendo, está enseñándonos Santiago, el apóstol, perdón, el pastor de la iglesia en Jerusalén era Santiago. Santiago. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Porque hay gente que dice, yo creo, yo tengo fe, pero no tiene obras. O sea, no hace cosas que demuestren su fe. Eso es. Las obras, porque a veces pensamos que las obras son actos de misericordia. Bueno, también. Pero pensamos que solamente las obras son eso. Ayudar al necesitado, darle de comer al hambriento, ir a visitar al que está preso. También eso es obras. Pero obras son todo lo que hacemos, son las obras. Por ejemplo, al hacer yo esto, acabo de hacer una obra. Acabo de mover este vaso de este lugar a este lugar. Otra obra. Muy rico. Acabo de tomarme obras son los actos. Lo que yo hago en mi vida, mis pasos, lo que yo hago, lo que yo todos los días hago, lo que cada instante hago, esas son mis obras. Entonces dice la palabra, hermanos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O sea, no hace nada. No hace nada. Cree, pero no hace nada. ¿Podrá la fe salvarle? Tremenda pregunta, ¿no? Si nosotros sabemos que somos salvos, no por obras, sino por fe. Pero pregunta Santiago, ¿puede la fe de una persona salvarle si no tiene obras? Eso es. Verso 15. Sigamos que ahí mismo nos la responde. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, si alguien viene aquí, nos pide de comer, nosotros tenemos con qué darle, y nosotros lo que hacemos es decirle, ven en paz. ¿De qué aprovecha? Dice ahí la palabra. Así también la fe,
si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, el que dice que cree, pero no actúa conforme lo que cree, esa fe es muerta. O sea, nació muerta la fe. Pensemos en esto. Yo digo que creo en Cristo, pero nunca se lo he dicho a mi papá y a mi mamá. Nunca se lo he dicho a mis compañeros de trabajo. Yo digo que creo en Cristo, pero nunca hago una cosa que le agrade al Señor, como por ejemplo, venir a congregarme, escuchar la palabra de Dios, ir a visitar al necesitado, ir a orar por el enfermo, ir a compartir la palabra de Dios a otras personas. Nunca hago nada de eso. Entonces, esa fe, ese que dice que cree, pero no hace nada conforme a lo que cree, esa fe es muerta, no es viva. Es una fe de palabras, no más, de palabras. Si yo no hago nada con respecto a lo que creo, esa fe mía es muerta. Porque mucha gente dice, yo sí creo en Dios, yo sé, a mi manera, yo lo amo, a mi manera, yo, sí, no me juzguen, yo lo amo, yo creo en Él. Pero no hace nada que demuestre su fe. Entonces esa fe es ¿qué? Muerta. Verso 19. Perdón, verso 18. Pero alguno dirá, uy, tremendo esto, escúchelo. Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. O sea, déjame ver tu fe sin hacer nada y no la puedo ver. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, que él puede que diga, no, yo no creo, pero hace, está creyendo. Aunque no diga que tiene fe, si hace la tarea, demuestra su fe. Pero el que dice que tiene fe y no hace la tarea, es mentira, no tiene fe. Esa fe no existe, es muerta. Verso 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Oye, ¿es fuerte Santiago o no? Tú que dices que crees, pero no haces nada. También los demonios creen. O sea que está comparando Santiago a la persona que cree y no hace con los demonios. Miércoles. Yo pensé que solamente era perezoso, negligente, temeroso. No, la palabra nos está comparando al que dice que cree y no hace nada con los demonios. También los demonios creen, pero no hacen nada. Y tiemblan. Verso 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Vuelve y lo dice. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Pasos. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, la que le abrió la puerta de su casa a los espías que Moisés había enviado, Josué,
que Josué había enviado, le abrió la puerta y los hizo que se metieran para protegerlos. Esa Rahab, esa ramera, se convirtió en la tatarabuela de Jesús. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Mis amados, esto es lo que hoy yo creo nos quiere decir el Señor, y es este año 2019 que está comenzando. Queremos ver la obra de Dios, los milagros de Dios, el respaldo de Dios. Queremos ver una familia diferente, queremos ver unas generaciones diferentes, queremos ver cambiadas nuestras finanzas, queremos ver un ministerio floreciente, queremos ver la gloria de Dios en este año en nuestras vidas. Pero si nosotros no damos pasos, actos de fe, nunca vamos a tener un milagro de parte de Dios. Se necesita que comencemos a actuar conforme las cosas que vamos creyendo. Tenemos que ir a predicarle la palabra. Pero mi papá es duro, terco, pero vaya. Pero salga de su comodidad y vaya y golpéeles. Pero es que yo no lo invito a encuentro porque ese siempre me dice que no puedes. Usted haga lo que tiene que hacer, levántese y haga obras, pasos de fe y vaya a golpear. Coja ese celular y llámelo para el encuentro. Pero no espere que la gente vaya a un encuentro sin usted hacer nada. ¿Quiere ver los milagros de Dios en su familia transformada? Invítelos el domingo a recibir la palabra de Dios. No, pero es que ellos dicen que no, pero usted invítelos. Usted haga lo que tiene que hacer, que los milagros se los dejamos a Dios. Amén. Nosotros en este año que está comenzando 2019, hay muchas cosas que anhelamos en nuestra vida. Muchas. Yo sé que si escribimos la lista todos como debemos hacerla, hay una cantidad de deseos plasmados en esas hojas. Va a verlos. Pero si esos deseos se quedan escritos ahí y en este año no damos ni un paso hacia esos propósitos, entonces no vamos a ver los milagros de Dios. Pero si queremos ver los milagros de Dios, este es un año de actuar, de no quedarnos sentados, sino de hacer la tarea, porque Dios nos ha prometido ser 1000 veces más en todas las áreas de nuestra vida, pero requiere de nosotros pasos de fe. Acuérdese que la provisión es un recurso que Dios envía. Esa es la provisión, un recurso que Dios envía para cumplir una visión. Y donde no hay visión, no hay provisión. Amén. ¿Qué es pro? Cuando hacemos una fiesta pro encuentro, una actividad pro encuentro, o hacemos una fiesta pro excursión. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esa reunión? Es un evento para recoger recursos para la excursión, pro excursión, o para el encuentro, pro encuentro. Provisión es lo que Dios manda para que se cumpla una visión, unas metas, algo escrito, algo por lo que estamos orando y trabajando. Esa es la provisión. ¿Cuántos quieren la provisión de Dios en este año? Entonces dile a la persona, tienes que hacer 2 cosas: orar y comenzar a trabajar. Dile, orar y comenzar a trabajar. Dale ese aplauso bien fuerte.